Dividiremos el desarrollo de la Guerra Fría en tres fases. Una primera fase de configuración, en la cual se ponen las reglas de la Guerra Fría, que duraría desde el año 1946 o 47, según donde pongamos el inicio, hasta el año 1953, con el fin de la Guerra de Corea. Una segunda fase, donde ya están claramente definidas las reglas de la Guerra Fría, que será desde el año 1953 a 1973. Y una tercera fase, una fase final, desde el año 1973 hasta el final de la Guerra Fría en 1989-91. La primera de las fases, por tanto, correspondería a lo que sería la configuración de lo que es la Guerra Fría. Es decir, queda clara al finalizar la Segunda Guerra Mundial que se están configurando dos bloques, que el comunismo está en expansión, que Estados Unidos no quiere que la URSS se siga expandiendo, decide detenerlo, comienza a ir a la Guerra Fría y eso va a suponer una lucha por la hegemonía, una configuración de los dos bandos, intentando sumar miembros, con algunos momentos puntuales de grave tensión, como por ejemplo lo que es el provocado por la división de Alemania y por la guerra de Corea, que veremos a continuación. Repasemos los acontecimientos. Termina la Segunda Guerra Mundial y los aliados, Inglaterra y Estados Unidos, descubren, con más o menos sorpresa, menor en el caso de Inglaterra, mayor en el caso de Estados Unidos, que Stalin está incumpliendo sus compromisos de las conferencias realizadas en Teherán, sobre todo en Yalta, de dar libertad a los países que se han liberado de las garras del nazismo, permitir que elijan su destino. Stalin se lo está saltando y, casualidad, resulta que en todos los países liberados por la Unión Soviética, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía o Bulgaria, los comunistas se han hecho con el poder, independientemente de la voluntad de los ciudadanos. Los escasísimos comunistas en casi todos estos países son potenciados por el ejército de Stalin, por el ejército soviético, y acaban haciéndose con el poder a través de diversos chanchullos, obras electorales o presión soviética. Esto ya fue profetizado por Churchill, ya lo avisó Churchill, y es él mismo el que da la voz de alarma en su discurso en la Universidad de Fulton, en Missouri, en el año 46, en el que aparece por primera vez el concepto de un telón de acero, es decir, de una división clara de Europa en dos bandos, un mundo libre y un mundo esclavizado, sometido al comunismo impuesto por Moscú. La situación se agrava con la guerra civil en Grecia, donde luchan los partidarios de un Estado monárquico contra los partidarios de las guerrillas comunistas estimulados por Moscú. Grecia había quedado dentro de la zona occidental. Inglaterra no quiere que eso se incumpla, no quiere que, en este caso, las guerrillas comunistas, que aquí sí eran especialmente fuertes, se hagan con el poder. Churchill presiona para que esto no ocurra. Al final Grecia va a quedar en la mano en lo que es la zona occidental. Rusia va a seguir intentando penetrar hacia el Mediterráneo, en este caso presionando a Turquía, y es en ese momento cuando Truman pone ya a pie en pared, traza una línea roja, que será la famosa doctrina Truman, en la cual el presidente americano, refiriéndose a Turquía, pero expandiéndola a cualquier otro país en una situación similar, dice que Estados Unidos respaldarán económica y militarmente a cualquier país que denuncie una agresión soviética, un intento de intromisión soviética. Es lo que denominamos la estrategia de contención. Esta estrategia de contención va a tener como herramienta fundamental el Plan Marshall, que se pone en marcha en 1948. La situación de colapso económico en la cual se encontraba Europa tras la especialmente destructiva Segunda Guerra Mundial había llevado la miseria a muchos europeos. Y esto desde siempre, desde tiempo de Lenin, siempre había sido una magnífica herramienta revolucionaria. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor fuese la situación en Europa, más fácil era el triunfo de ideas populistas o comunistas. Por eso Estados Unidos decide que si queremos evitar que en los países europeos se produzcan revoluciones o golpes de Estado, o Rusia
en este caso la Rusia soviética, Stalin pudiese aumentar ahí su influencia, es necesario sacar cuanto antes a Europa de la ruina. Y ahí es donde viene el Plan Marshall. El Plan Marshall consiste en un masivo envío de ayuda económica, de dinero, de herramientas, de alimentos, que saque a Europa del desastre, que le permita a Europa reconstruirse, volver a ser lo que fue, reconstruir en primer lugar las viviendas y las infraestructuras y a partir de ahí una economía que les permitiese escapar de la miseria y así hacerse inmunes a la propaganda comunista, ¿vale? En el convencimiento de que una Europa con casa, con trabajo y con comida no tendría ningún interés en caer bajo la influencia de Stalin. Un paso más en esta línea será la creación de una alianza militar para defender la Europa occidental, la Europa libre, la Europa democrática, frente a la posible injerencia de Stalin. Y para eso se crea en 1949 la OTAN, de la que hablamos en el capítulo anterior. Recordemos, una alianza militar que estaba destinada a defender a la Europa occidental de un posible intento de invasión o desestabilización por parte de Moscú, por parte de los comunistas. Recordemos que en un primer momento la URSS no considera necesario crear su propia alianza. La URSS ya tenía sus propios métodos para controlar sus países satélites, sus países aliados o controlados. No le hacía falta crear nada, así que no será hasta 1955 cuando se produzca ya la definitiva división de Alemania, cuando la Alemania occidental entra a la OTAN, cuando decida la Unión Soviética crear una contra-OTAN, una anti-OTAN, una alianza enemiga de la OTAN que se llamará Pacto de Varsovia. Durante este periodo de consolidación de la Guerra Fría va a haber dos grandes crisis que pongan a prueba la posibilidad de que llegue a existir una guerra entre los dos bloques, entre el bloque proamericano y el bloque soviético. El primero de ellos se produjo en 1948 con el bloqueo de Berlín. Ante el momento en el que los aliados occidentales, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, aceptan poner fin a la situación, digamos, de ocupación y control total de Alemania y permiten que sus zonas, las zonas en las que se había repartido Alemania, se conviertan ya en un estado libre, que se llamará la República Federal Alemana, la Alemania Occidental. La URSS reacciona violentamente. La URSS no quería que Alemania se reconstituyese, quería que Alemania siguiese dividida entre los países vencedores y como castigo decide quedarse con Berlín. Para ello lo que hace es cortarle la ruta por carretera al Berlín occidental, es decir, a las zonas de Berlín que estaban ocupadas por las potencias occidentales. Recordemos que Berlín como ciudad está dentro de lo que es la Alemania comunista, de la Alemania controlada por Stalin, pero dentro de Berlín a su vez hay tres zonas controladas por ingleses, por franceses y por americanos. Entonces digamos que esas tres zonas eran unas zonas occidentales aisladas dentro de un mar comunista. Pues bien, se les cortan los accesos para que se acaben teniendo que ir y Rusia pueda controlar todo Berlín. Sin embargo, los aliados responden no violentando por carretera ese bloqueo, sino por aire, para que sean los soviéticos los que tuviesen que tomar la decisión de derribar un avión aliado y ser, por tanto, los que serían vistos como agresores en caso de que eso empezase una guerra. Los aliados, por tanto, van a mantener el contacto con su zona en Berlín, enviando suministro por aire, estableciendo un puente aéreo extremadamente eficaz que va a permitir que los berlineses en los barrios occidentales, los barrios controlados por Inglaterra, por Estados Unidos y por Francia, puedan vivir más o menos normalmente, puedan seguir recibiendo los suministros por aire. Esto consagra definitivamente esta división. Los rusos no se atreven a empezar la guerra. Unos meses después levantarán el bloqueo de Berlín, pero Alemania ya quedará definitivamente dividida en esas dos Alemanias, la República Federal Alemania, occidental, libre y democrática, y la Alemania comunista llamada República Democrática Alemana,
fijaos en el eufemismo, esta se llama democracia cuando no es democrática en absoluto, se refiere a democrática en el concepto de lo que los comunistas veían de democracia, es decir, de gobierno de su vanguardia del proletariado. Recordemos que no es democrática, es un satélite de Moscú con una férrea dictadura de tipo totalitario comunista. La otra grave crisis de este periodo de la Guerra Fría se produce con la Guerra de Corea, que comienza en el año 50. Corea había sido colonia japonesa. Con la derrota de Japón, al terminar la guerra, se queda dividida en dos partes, una parte norte con un gobierno procomunista y una parte sur con un gobierno pro-occidental. En el año 50, el gobierno procomunista, que se siente más fuerte, tenía la parte, en aquellos tiempos, la región rica, la región industrial y fuerte en materias primas, era la del norte, pues el comunista dirigente de Corea del Norte, Kim Il-sung, el fundador de la dinastía comunista que aún hoy en día dirige Corea, invade Corea del Sur y entonces Estados Unidos intenta evitarlo, pide apoyo a Naciones Unidas, consigue que Naciones Unidas le den permiso para enviar tropas y tropas americanas y aliadas de Estados Unidos intervienen para frenar la invasión comunista de Corea del Sur. El resultado de la guerra, no nos vamos a meter en profundidad en ella. En un primer momento, las tropas de Corea del Norte casi conquistan prácticamente toda Corea, pero la llegada a tiempo de los refuerzos americanos consigue frenar la invasión y el contraataque americano, a partir de un arriesgado desembarco organizado por el famosísimo general estadounidense Douglas MacArthur en Incheon, consigue dar la vuelta a la situación y hace que los americanos incluso puedan entrar en su contraataque en Corea del Norte para derrocar a Kim Il-sung. Sin embargo, en el momento que Estados Unidos entra al norte del paralelo que establecía la división entre Corea del Norte y Corea del Sur, el paralelo 38, la China, ahora comunista, ya que los comunistas se habían hecho con el poder en China en 1949, pues los chinos entran en la guerra para apoyar a los comunistas de Corea del Norte y tras 30 años de guerra la situación queda más o menos como al principio, con muy poquito, con un escaso, con un minúsculo cambio fronterizo que respeta el status quo de 1950, con una Corea del Norte comunista y con una de Corea del Sur pro-occidental. Esta guerra para lo que ha servido es para consagrar el concepto de guerra indirecta, proxy war, es decir, Estados Unidos va a entrar en guerra contra un país comunista apoyado por los comunistas, apoyado por los soviéticos van a apoyar a un país, en este caso Corea del Norte, para invadir a un país amigo de Estados Unidos, una región protegida por Estados Unidos. Los dos están en la guerra, pero no se hacen la guerra directamente, es decir, ni Estados Unidos está en guerra con Rusia, ni Rusia está en guerra con Estados Unidos. Estados Unidos está defendiendo a Corea del Sur y la URSS está apoyando a Corea del Norte. Es una guerra interpuesta, una guerra en la cual ambos apoyan a un bando, pero no se produce esa guerra mundial, esa guerra caliente entre Estados Unidos y la URSS. Esto será muy importante para el futuro, porque ya marca cuáles son las reglas de la Guerra Fría. Ya saben hasta qué punto puede llegar ese enfrentamiento sin acabar provocando una guerra mundial.